programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Revelando, auspiciado por Asofar. Estamos aquí reunidos en Radio Portales en el 89.5 del FM, 840 AM. www.portalesfm.cl, en la página web, revelando portalesfm.cl, Facebook revelando FFA y Twitter revelando_FFA, Instagram revelando_FFA. Les damos la bienvenida a nuestros invitados de hoy, los contertulios permanentes, Juan Enrique Holguín, Javier Labrín, y nuestro invitado esta tarde será Sergio Cabezas, asesor de Hacienda del Gobierno Regional. Buenas tardes, Sergio. Buenas tardes, Javier. Buenas tardes, Juan Enrique. Buenas tardes, María Eugenia, estimados auditores. Un placer estar nuevamente en este lunes 9 de diciembre con ustedes. Pensando que tuvimos un excelente fin de semana por muchas razones, así que aprovecho a hacer ese comentario por la peregrinación que hubo a la Virgen de los Vázquez, que a lo mejor podemos hablar un poquito de eso, María Eugenia, y también el estado de ánimo o la baja que hay en las situaciones delictivas graves en nuestro país en los últimos 2 días, diría yo. Así que muy auspicioso el inicio de semana, amigos. Esperamos entretenerlos en su programa Revelando. Javier, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar acá compartiendo con nuestros amigos de Revelando este día lunes. También, por supuesto, un fuerte abrazo, agradecimiento y saludo a los amigos de Asofar AG que nos privilegian con su sintonía, la Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro, y además nuestro fiel patrocinador. También quiero tomar un poco las palabras de Juan Enrique y expresar mi felicidad como católico al ver que en un clima de incerteza, de controversia, de violencia en algunos casos, vemos que la fe mueve a más de 800.000 personas, y eso nos puede llevar a hacer un análisis sociológico bien importante, pero por otro lado también nos anima a que precisamente los ánimos empiecen a reconciliarse en nuestra patria. Sí, Sergio, te damos la bienvenida. Oye, muchas gracias, buenas tardes, María Eugenia, Juan Enrique, Javier. Oye, un agrado estar aquí en este programa y muchas gracias por la invitación. Sí, volviendo al tema del 8 de diciembre, me parece estupendo lo que ustedes han dicho, porque la verdad es que se nota que la fe va moviendo montaña, y lo que en un principio pareció que había que eliminar como festividad muy pública, se iba a hacer en forma privada en cada iglesia, en cada santuario, en cada parroquia. Finalmente la fe fue más fuerte y primó esta ida a los Vázquez, que fue en total calma, muchas personas, igual hubo venta necesaria de las cosas que la gente pide en estas épocas. Y bueno, ustedes sabrán que el 8 de diciembre se celebra a partir del año 1854, cuando el Papa Pío IX decide, después de un concilio vaticano, declarar en el dogma de fe que la Virgen fue concebida sin pecado. Por eso se llama el Día de la Inmaculada de Concepción. Y eso fue el año 1854, en que se dice que la Virgen fue concebida un 8 de septiembre, por lo tanto nació un 8 de diciembre. Y ese día se consagró a ella. Perdona, quiero agregar algo que estaba leyendo, que interesante lo que mencionas de la fecha, María Eugenia, porque la capilla de los Vázquez data de antes de esa fecha, 1840 y algo creo, que precisamente una familia de apellido Vázquez es la que le da de alguna forma la vida, y de ahí parte, claro, de ahí parte la existencia de este santuario que hoy día conocemos. Colectivo, digamos, acá y en además la que zona se ha nuestra. terremoteado como 3 o 4 veces, así que pero está quería agregar en ese dato. Sí. Muy, muy importante. Bueno, y en Santiago, en el Templo Votivo de Maipú, etcétera, todas las regiones, todas las ciudades celebran a la Virgen con mucha alegría, con mucha flor blanca. Eso respecto a lo que pasa el 8 de diciembre, por si algunos de nuestros auditores no saben por qué partió este dogma de fe que celebra la Iglesia desde hace más de 100 años. Y lo otro que quería agregar antes de comenzar con nuestra entrevista a Sergio Cabeza es el triste y trágico incendio a la Casa de Italia. Porque la verdad es que encuentro que no debió haber sido.
independiente que fue declarado patrimonio, lamentablemente para algunos, afortunadamente para otros. Como ciudad lo vemos que afortunadamente, porque ya no quedan cosas patrimoniales en nuestra ciudad, así que era muy bueno. La municipalidad se había comprometido a la compra del bien, digamos, para mantenerlo, restaurarlo si era necesario, como un bien patrimonial, y utilizar las dependencias. Lo que como no se concretó, los dueños, digamos que somos los accionistas de la Casa de Italia, no tenemos los fondos para mantener guardias permanentes. ¿Tú eres accionista? Sí, para tener guardias permanentes, etcétera. Entonces la verdad es que ha sido doloroso porque aparentemente había un ocupa adentro y fue una disputa entre ocupas. No está claro, lo llamarán a declarar porque hice la disputa, entonces te voy a aprender a incendiar tu pieza, etcétera, etcétera. Pero pasó a mayores con el drama que todos conocemos y lamentamos como Viña Marino de corazón. Y los que no son tanto, un bien patrimonial que quedan pocos en Chile, los que no han sido vandalizados. Oye, pero bueno que aclares tú, porque ayer circuló rumor que lo habían incendiado dentro de los grupos estos que se estaban manifestando violentamente por el estallido social, y aparentemente es como dices tú, que hay gente que estaba usurpando el uso de... Hace mucho tiempo que están usurpando los ocupas porque habían sido raqueados ya con mucha pared de madera, ahí hay mucho bien grande que no, primero se sacó lo más importante, pero había mucho bien mueble, digamos, que todavía permanecía ahí. Y mucho cosas, digamos, paredes, etcétera, ocupaban la madera para hacer fogatas afuera. Entonces, es dramático porque la verdad es que uno piensa cómo se deteriora un patrimonio, digamos. ¿No es cierto? Así que eso al respecto es triste para la ciudad. Sí, yo había visto a raíz de esa noticia distintos fake news en las redes sociales. Uno que bien decían que era producto de las manifestaciones a raíz del estallido, y otros incluso estaban especulando que habían sido las inmobiliarias, que había algo detrás muy extraño. Entonces, qué bueno que tú aclares para que la No, a la ciudadanía inmobiliaria sepa realmente no le interesa, o sea, a ver, a los socios no nos interesa. Nos interesa sí que se venda como patrimonio tal cual, o que la municipalidad lo enajene, etcétera, porque la verdad es que ir contra la ley, una ley que ya fue aprobada, que ya existe como patrimonio, sería muy obvio. Y la verdad que las declaraciones del prefecto como de bomberos, por así decirlo, dice que lo más probable es que fue una disputa interior o están tomando declaraciones del ocupa que estaba habitando ahí en ese minuto. Entonces es dramático porque ahora recuperar eso miles de miles y por supuesto la municipalidad no sabemos con qué fondo se puede hacer cargo, ¿ya? Así que eso al respecto, pero es una triste noticia para la ciudad. No, yo no más que agregar, sino darle el pase a Sergio. Bueno, eso al respecto. No sé si hay algún otro tema como importante a nivel ciudad. Yo como a nivel región. Eso. Trato de ser un hombre lo más objetivo posible, así que quería también felicitar y compartir la alegría en una parte con nuestros amigos porteños, ya que producto de presión y algunas protestas lograron ascender por secretaría a primera división. Así que yo como evertoriano les doy un fuerte saludo y un agradecimiento de antemano. Oye, se ganó en cancha, amigo. Un agradecimiento de antemano, porque eso quiere decir que Everton tiene 6 puntos asegurados para el próximo año. Muy bien ese. Oye, va a volver el clásico. Y que vuelve el clásico. Claro, antes de entrar en materia con Sergio Cabeza, que nos acompaña hoy día, amigos auditores, ¿te gusta el cine? Algo, sí. Sí. Porque hay una curiosidad que mira, María Eugenia, amigos auditores, ustedes la han escuchado, le gusta mucho el cine, televisión, la serie, y hoy día es un día especial porque se conmemora el nacimiento de Kirk Douglas, un gran actor americano que cumple nada menos que 103 años. Sí, y fíjate no sé, para los amigos auditores de mayor edad se recordarán películas famosas como Espartaco, que él fue genial. Y bueno, y su hijo Michael Douglas, que también un gran actor. Eso quería recordarlo porque me llama la atención tan longevo este actor. Kirk Douglas. Bueno, eso respecto a las efemérides internacionales o notas culturales internacionales. Y Gonzalo Ibáñez acaba de lanzar un libro, Gonzalo Ibáñez Santamaría, que se llama Camino a Septiembre, al cual tuvimos algunos aquí la oportunidad de asistir al lanzamiento. Yo fui. Sí, me pregunta Javier si fui. Yo fui efectivamente, me pareció interesantísimo. Una introducción de Adolfo Paul y después él habló del libro y la verdad que recuenta la historia de los 200 años de Chile, digamos, y cómo han habido estos estallidos sociales, etcétera, etcétera, pero nunca de esta envergadura de ahora, y cómo las Fuerzas Armadas, que se han mantenido siempre sin ninguna
proselitismo político, ni eso, han acudido a apoyar, digamos, a los gobiernos, y muchos con dramáticas situaciones a nivel país. Sí, es súper interesante el libro. Don Gonzalo contaba que especialmente no quería que se tomase esto como una suerte de oportunismo. Él estaba trabajando en este libro hace mucho tiempo, ¿no? Por coincidencia o azares del destino, se da justo un momento donde tenemos un estallido, donde hay una fricción entre los grupos o las capas sociales, y donde él nos trata de dar un poco su mirada desde la perspectiva del derecho, histórica, social, y también como un agente de participación real. Él fue también diputado, rector de universidad, de lo que se vivió previo al pronunciamiento militar. O sea, termina su historia con el 11 de septiembre de 1973. A las 6 de la mañana, dice. ¿Cómo se llama el libro? Se llama Septiembre. Camino a Septiembre, eso es. Camino a Septiembre. Entonces, todo lo previo para vivir el pronunciamiento, que llevó a cabo el pronunciamiento. Sí, muy, muy interesante, así que aquellos que tengan la oportunidad de leerlo para ir recordando la historia, porque parece que este Chile de hoy tiene memoria a partir del año 1973, y no es así. Chile parte hace 200 años antes y tiene mucha historia, mucho devenir político, mucho devenir social. Así que una buena recomendación para nuestros lectores. Sergio, te damos nuevamente la bienvenida y queremos partir, digamos, con nuestra entrevista de índole económico, de hacienda, digamos, de presupuesto, etcétera, que hay varias alertas a nivel, digamos, instituciones nacionales, pero hay una alerta del presidente del Banco Central en que dice que la verdad es que el sistema financiero está medio colapsado, y habrá un aumento relevante en el deterioro de las confianzas y mucha incertidumbre a nivel país y la inversión, y para poder sacar adelante todas estas cosas sociales que se prometen, digamos, alza de pensiones, etcétera. Seguimos bajando, subiendo nuestro Producto Interno Bruto, pero bajando, digamos, la cantidad total que se dé, vamos empeorando, digamos, nuestro Producto Interno Bruto. ¿No es así? A ver, mira, yo sí, en parte, pues, esto está referido al informe de política monetaria que difundió el Banco Central la semana pasada, pero yo quisiera primero poder contextualizar para poder entender por qué llegamos a este informe. Perfecto. O por qué se produce. A ver, aquí en el 18 de octubre, bueno, todos sabemos, se produce un estallido social que tiene dos componentes, que hay que separarlas bien claro. Por un lado tenemos lo que podríamos definir, por así decir, lo político-social, que son todas las demandas que la ciudadanía estaban latentes, incubadas por mucho tiempo, yo creo que me atrevería a decir unos 20 a 30 años. Y por otro lado, tenemos también que estuvo interactuando en paralelo con esto, un tema que yo lo definiría, por así decir, que se nos mezcló lo delictivo con parte de la gente narcotraficantes o algo. Ahí hay algo raro yo no soy especialista en eso, pero evidentemente el tema delictivo ensució, por así decir, todo este tema de las demandas sociales. O sea, el manifestarse públicamente, no hay drama. Hubo la gente que tenía problemas, que lo manifestó, pero en algún minuto esto se confundió o se solapó, por así decir, en que el lumpen empezó a actuar y a destruir. Y ahí es donde entramos en un terreno bastante complejo, porque en todo el país, en cada ciudad, ha habido una destrucción importante de la infraestructura pública y la infraestructura privada. Y ese daño nos va a afectar como país en general. Y eso obviamente tiene un efecto inmediato que se está reflejando, y ya lo están anunciando diversos personeros, principalmente el Banco Central en su informe, el tema de cómo esto ha dañado a las pymes. O sea, a la pequeña y mediana empresa, que es la que trabaja día a día, que es la que generalmente es una empresa familiar, que da empleo más o menos parte de la familia y hasta 15, 20 o 50 empleados, depende el tamaño. Y esa empresa, como no pudo durante casi un mes y medio, que parte el 18 de octubre y podríamos decir que termina esto la semana pasada recién, ya cuando se van calmando los ánimos, esta gente no pudo vender, o sea, principalmente comercio detallista, los restaurantes, todo lo que es gastronomía, el turismo y todos los servicios, porque hay muchos transportistas que también genera empleo, pero no podía trabajar porque tenía la carretera tomada por las barricadas, y suma y sigue. Entonces tenemos un tema de que este estallido social, donde lo primero que yo quisiera decir, el mensaje de todas las demandas
está recogido, o sea, primero está entregado, recogido y ahora hay que trabajar, pero esto no es una solución solo del gobierno, requiere el trabajo de varios poderes o de varias entidades y en eso estamos trabajando. Y eso va a requerir tiempo porque hay que hacer leyes, hay que transformar ciertas cosas. O sea, lo primero que yo quisiera decir es que las demandas están claras, el mensaje está entregado, pero lo vamos a trabajar y lo vamos a trabajar bien, porque estas cosas no se pueden improvisar porque volvemos al punto de inicio. ¿Y tú crees que aumentarán las demandas? Porque a la medida que uno empieza a aceptar las demandas, sí, empiezan a aumentar las demandas. O sea, acepto y viene otra. No, aquí hay que ver cuáles son las demandas prioritarias, cómo podemos trabajar, y en alguna medida es lo que también ha dicho el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, estos días. Bueno, establezcamos bien claro una hoja de ruta, porque hay que actuar responsablemente. Todas estas demandas, aquí no se trata de abrir la válvula a un populismo desenfrenado, sino que las demandas, principalmente pensiones, salud, educación, los medicamentos, los precios, o sea, las grandes demandas están dadas. Pero hay una que en lo personal me preocupa mucho, que es, si uno mira el país en general, nosotros durante los 40 últimos años, por poner así un ejemplo, que veníamos desarrollando un modelo económico, logramos bajar del 40% al 10% la pobreza dura del país. Sabemos, y eso está entregado, y si uno revisa todos los informes del gobierno actual, sabemos que tenemos alrededor de un 10% todavía de pobreza dura, y si uno revisa, y ahí quizá la autocrítica que uno podría decir, oye, nos faltó una velocidad más rápida para resolver el tema. El ministro anterior de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, en el Ministerio de Desarrollo Social hizo un trabajo enorme, donde, si uno se recuerda, tuvo muchas reuniones a lo largo de Chile, llevaba a los empresarios, a los trabajadores, y se reunían, y ahí salió un programa que se llama Compromiso País, donde establecía una serie de medidas de índole social que había que corregir o había que mejorar en el país, y establecía un plan de acción. Eso está ahí, todavía está latente, no hay que sacarlo, pero en base a eso hay que buscar ahora de qué manera encauzamos todas estas demandas sociales y establecemos las prioridades, porque es imposible poder resolverlas todas, por así decir, de una, en un lenguaje más rápido. Tenemos que ir de cuáles son más prioritarias que otras. Y hay un tema que es muy relevante, que lo mezclo un poco con esta demanda social, con el tema delictivo que tuvimos. Hay un gran porcentaje de jóvenes, que más o menos deben ser, no sé, unos 300.000 en el país, que no trabajan ni estudian. Los ninis. Entonces ahí tenemos, yo creo que una demanda social que por el momento... Estamos todos preocupados, las pensiones, la salud, los medicamentos, pero hay que ver de qué manera a esa gente o a esos jóvenes los incorporamos a un proceso, no sé si de educación o algo, para darles la oportunidad de que puedan acceder al trabajo. Que esa es una demanda social que por el momento está muy latente, pero como pendiente. Está pendiente. Oye, pero aquí un tema que está mencionando, amigos auditores, nuestro delegado de Hacienda, don Sergio Cabezas. Claro, tenemos un frenazo económico importante, tú mencionabas, las pymes, no puede, la gente no ha podido trabajar, habrá informaciones, las exportaciones cayeron el mes de noviembre violentamente. El turismo también. Todo cae. Entonces, viene la cesantía, se sabe, menciona Sergio Cabeza el tema de los jóvenes que no trabajan ni estudian. Entonces, el gobierno tendrá que plantar planes de acción. Por ejemplo, de trabajos especiales para poder... Eso tenemos algo, porque se ha escuchado poco ese tema. Y además, no quiero retrotraerlo a tiempos pretéritos que se establecieron algunos programas, pero yo creo que parece que algo de eso debería haber, porque el nivel de cesantía se habla que va a llegar alrededor de, 500.000 trabajadores. Esto es bien complejo, o sea, la situación que se genera o se va a generar, yo diría, todavía estamos en proceso, ¿ya? Lo primero, y voy a responder la pregunta, pero lo primero que necesitamos con urgencia, y eso aprovecho este medio para transmitirlo, es la paz social. Cuando digo la paz social es necesitamos trabajar, o sea, necesitamos que estas pymes vuelvan a trabajar, pero para eso necesitamos despejar. Llegó, y voy a usar aquí un artículo que hay un ex rector de universidad acá, un distinguido abogado,
que incluso no es proclive a la centro derecha, sino que es más de centro izquierda, que lo publicó en el Mercurio de Santiago hace una semana y dijo: llegó el momento de pasar de las marchas a las sillas. Agustín Quella. O sea, llegó el minuto de trabajar. Y para eso necesitamos despejar las marchas y atacar al lumpen, que todavía podría, pero aparentemente ya está desapareciendo, digamos, de la calle. Pero no podemos seguir permitiendo esta destrucción de la infraestructura pública y la infraestructura privada, porque eso impide trabajar. Entonces, aquí yo también quiero transmitir otro mensaje. Si alguien en la familia de los auditores que nos está escuchando conoce a alguien que ha participado en estas protestas, pero más bien violentas, no en la protesta pacífica, que converse con esta persona y le haga ver el daño y que ya llegó el minuto de parar, porque a todo esto esta gente va a quedar registrada o va a quedar detenida, entonces no va a pasar. Yo tengo un punto al respecto. Lo que pasa es que lamentablemente en Chile todavía no tenemos la cultura o la civilidad para hacer de una protesta pacífica algo 100% pacífico, porque finalmente hay un lumpen, un narco, un anarco, un nini, que finalmente si yo con eso salgo a la calle y saqueo, vandalizo, etcétera. Entonces, por eso, la verdad que ese es por el eso, plano, María Eugenia, hay varias de demandas que están dando vuelta. Una que yo creo que es súper latente, es la que yo te estoy mencionando, esta de los nini. Pero si uno mira el gobierno, uno dice: oye, pero estamos haciendo varias cosas, y las voy a ir explicando en la medida que podamos ir avanzando. Tenemos, por ejemplo, lo primero es despejar, digamos, el tema lumpen o con lo pacífico, separarlo, y ahí el gobierno presentó todo lo que se llama una agenda de seguridad pública, que se está tramitando en el Congreso, que estamos estableciendo, que lamentablemente hasta ahora no habían, penas para los antiencapuchados, para los que hacen el saqueo, se está reformulando el sistema de inteligencia. Y vendría hoy día, entiendo que el gobierno va a anunciar qué cosas hay que cambiar o reformular dentro de las policías, que fue producto de un estudio que se hizo el año pasado, un acuerdo que había mucha gente participando, uno de los 5 acuerdos que se hicieron el año pasado. Entonces, la agenda de seguridad está avanzando en el Congreso en distintas instancias, en distintos trámites, pero la idea es ojalá despejarla de aquí el 30 de enero para poder contar con estas leyes y de alguna manera empezar a cambiar todo esto y enfrentar. Después, el tema que me preguntaba Juan Enrique, y bueno, la agenda social tiene varias aristas, pero lo principal que en este minuto hemos tratado de dedicarnos, por así, es ir derechamente al rescate o ver de qué manera podemos apuntalar en una situación que es de por sí compleja el tema de las pymes. Porque, ¿qué pasa? Estas pymes, que son las que mueven el motor de desarrollo del país, son las pymes. En cada ciudad, en cada localidad, son las pymes las que están moviendo. O sea, todo. el nivel de ¿cómo se llama? De pymes o pequeñas y medianas industrias en este país está comprobado, digamos, como por datos estadísticos, son alrededor del 70%. Y más 75 sí, hasta 80%. Casi el 90% del empleo lo mueven las pymes. Entonces eso es un dato muy relevante, y si están quebradas o están siendo abusadas por el sistema con estos saqueos, con estas violaciones, que además, quiero decir una cifra para nuestros auditores, por si no lo saben, está comprobado que un 62% de las personas detenidas son solo saqueadores. O sea, es gente, lo que yo te decía, con los movimientos o las marchas pacíficas, se aprovechan los saqueadores. Sí. Entonces, fíjate que, ¿a dónde vamos a llegar ahora, con esto? ¿Cuál es el problema que tenemos que resolver en las pymes? Y eso hemos estado atacándolo de forma inmediata, mientras el resto se va preparando, por así decir, los distintos planes. Las pymes tienen 2 grandes problemas en este minuto, o 3, para ser bien claro. El problema de seguridad, o sea, que puedan abrir o puedan desempeñar su tarea. Cosa en la calle Conde, perdón. Bueno, claro, y eso lo están resolviendo, digamos, las autoridades pertinentes, los gobernadores con las policías, de poder controlar el orden público. Pero vuelvo al punto, necesitamos que la gente, la ciudadanía también contribuya. Punto 2, el capital de trabajo. Evidentemente, una pyme que por 1 mes y medio no ha podido trabajar, o si ha trabajado a horarios muy acotados, tiene un problema de capital de trabajo, porque generalmente la pyme vive de las utilidades que va generando mes a mes, donde saca, digamos, paga los sueldos, la nómina de pago, o sea, la utilidad de la pyme es el sueldo de todos los trabajadores. Absolutamente. Y tiene que cumplir con las obligaciones legales y todo. Entonces, capital de trabajo. Y el tercer punto es cómo dinamizamos ventas. ¿Por qué? Porque no han podido vender, entonces tenemos que crear sistemas o algo que permitan dinamizar y que aumenten las ventas para poder recuperar el flujo de caja, que es algo técnico, pero para poder vivir. Entonces, vamos viendo. Capital de trabajo. En este minuto tenemos varias
varias vías por donde resolver. Y el gobierno, si ustedes recordarán, por ejemplo, presentó un proyecto de ley muy rápido, que tuvo una tramitación rápida, y hay que dar las gracias en el Congreso, de capitalizar el Banco Estado con $500 millones. Esto se aprobó hace ya 10 días, y eso permite otorgar crédito a tasas preferentes, que el Banco Estado tiene una acción social muy importante, hasta por $4.400 millones. ¿Qué quiero decir con esto? Que aquellas pymes que tienen problema de capital de trabajo pueden acercarse al Banco Estado de su localidad y hacer las consultas pertinentes, de acuerdo. Ahí obviamente entramos caso a caso, o sea, cuánto es lo que necesitan, qué rubro tienen. Perdón, dijiste 4.400 millones de dólares. Sí, o sea, por la capitalización de $500 millones que otorgó el Estado a través de un proyecto de ley aprobado y promulgado, Banco de Estado puede otorgar créditos por el equivalente hasta $4.400 millones. Claro, porque el problema mayor que había era la incertidumbre del dólar. Claro. ¿Te fijas? Y que afortunadamente pero con estos esto son bajó. créditos en pesos. Son créditos a personas naturales o personas jurídicas. Por otro lado, independiente de eso, digamos, es que yo estoy yendo directo, digamos, a la vena de la PYME. Después, Corfo se capitalizó con $200 millones Corfo para que pueda otorgar lo que se llaman garantías, FOGAIN, que es un nombre técnico, pero lo voy a explicar, hasta por $3.000 millones. ¿Qué significa esa garantía FOGAIN? Si hay una empresa o una razón, una personalidad jurídica, desde una EIRL hasta una sociedad anónima, que requiera, por ejemplo, garantizar un crédito y no tiene los activos para garantizar el crédito que está solicitando de cualquier índole, ya a través de todas las instituciones financieras, este mecanismo que se llama Fondo Garantía de Inversiones recurren a Corfo y Corfo lo garantiza, pero tiene que haber un estudio, o sea, se hace el análisis financiero. Entonces, puede darse el caso, y eso también lo quiero transmitir, que una pyme no tenga el activo fijo para garantizar un crédito que necesita para comprar una maquinaria, para reponer o lo que sea. Bueno, las instituciones financieras pueden usar este mecanismo o instrumento que se llama FOGAIN a través de Corfo, y esto es para todas las instituciones bancarias y para las cooperativas de financiamiento. O sea, tenemos $200 millones que se capitalizó Corfo para otorgar hasta $3.000 millones en garantías o garantizar créditos a la banca. O sea, tenemos en este minuto $7.400 millones a disposición del sistema financiero. Claro, pero es que voy paso a paso, porque esto hay que ir súper ordenado para poder explicarlo, porque si no uno se parte en red. Entonces, tenemos $7.400 millones puestos al sistema financiero para otorgar facilidades crediticias a tasas preferentes. Esto no es menor, es un esfuerzo enorme que está haciendo el gobierno y el Estado, porque si uno mira el presupuesto del 2020 son $74.000 millones y nosotros estamos poniendo a disposición mediante esto el 10%. O sea, no es menor, ¿ya? Después, en esta región, principalmente hacia la Concagua y todo hacia el interior, hay mucha pyme exportadora. Bueno, y trabajan muchos con ProChile. Yo el viernes pasado estuve en un seminario que hizo acá ProChile Valparaíso, con muchas exportadoras. Estaba el director de ProChile y todo, y hizo una readecuación presupuestaria y puso $3.500 millones para acompañar o ayudar mediante mecanismos, ferias, enviándolo al extranjero, etcétera, a aquellas pymes exportadoras que están con problemas en este minuto. O sea, después, Servicio de Impuesto Interno, que, bueno, uno dice, oye, tengo que tener las lucas para pagar, pero está en este minuto a disposición. Cualquier persona puede entrar a la página web de Servicio de Impuesto Interno. Se han puesto las declaraciones de IVA, varias otras declaraciones, y eso además pospone los pagos. Entonces, se están otorgando facilidades, al menos en ese nivel. Y después podemos seguirse, porque nos están llamando aquí a la pausa musical. Pero ahí después te puedo explicar las otras que se está haciendo. Ok, volvemos en 2 minutos. En Radio Portales de Valparaíso estamos presentando Revelando. Es presentado y auspiciado por Asofar Agil, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial.
Volvemos a nuestro programa, a Reunidos Revelando, en esta tarde de lunes, con nuestro invitado del día de hoy, Sergio Cabezas, asesor o delegado de Hacienda, Javier Labrín, que nos acompaña, y Juan Enrique Holguín, con nuestro tema económico, de Hacienda, etcétera, que tiene preocupado a todos los chilenos. Y yo quería hacer un alcance a lo que me referí yo con el Producto Interno Bruto, era que estábamos aumentando ciertamente, paulatinamente, de a poco, en la medida que se podía, había habido un aumento en nuestro Producto Interno Bruto, lo que nos hacía un poco más mejor como nivel de adquisiciones, de capacidad adquisitiva, pero resulta que con toda esta debacle que ha venido, hemos ido bajando nuestro Producto Interno Bruto, por lo tanto seremos más pobres, ¿o no? Exacto, bueno, evidentemente... Seremos más pobres y de aquí a un par de años no tenemos mucha vista de ir mejorando. O sea, evidentemente aquí el país es más pobre hoy a que el 17 de octubre de 2019. Claro, entonces a eso me refería yo, para que quede como claro para nuestros auditores, porque el Producto Interno Bruto refleja nuestra capacidad adquisitiva. Mira, aquí se está dando, María Eugenia, lamentablemente, si nos retrotraemos al 17 de octubre, por poner así una fecha antes del 18, el país estaba poco a poco, paulatinamente, bajando el nivel de desempleo. Eso se puede ver en el informe del INE del mes de octubre, que baja, ¿ya? Y estaba empezando a crecer económicamente, o sea, se producía como quien dice un punto de inflexión y empezábamos a crecer a tasas sobre el 3% mensual. Bueno, esto ya no ocurrió, ya es historia. Lamentablemente ahora vamos a enfrentar un tema bastante complejo de caída de la inversión. El informe del Banco Central es bien claro que se espera una situación compleja durante lo que resta de este año y al menos el próximo. Entonces ahora hay que ver de qué manera enfrentamos esa situación compleja. Y si me permites, más o menos, yo quisiera volver un minutito que me faltó, claro, perfecto, a cómo dinamizamos las ventas de las pymes. Hoy en día, por ejemplo, se ha hecho un trabajo, voy a referirme a lo regional, un trabajo de lo que es el gabinete económico que hemos estado desplegados en todas las provincias, trabajando con los gobernadores y con las cámaras de comercio. ¿Qué es lo que podemos hacer en esta situación que ha ido evolucionando día a día? Por ejemplo, la Cámara Regional de Comercio ha publicado, se difundió y se han incorporado unas pymes para poder efectuar ventas digitales. Esto sin una inscripción gratuita. Yo entiendo que hasta el día viernes, que fue la última vez que conversé, ya llevamos alrededor de 1.000 pymes inscritas dentro de la región, porque la inscripción se cerraba anoche. Y de ahí vamos a tener un portal donde todas estas pymes que se han inscrito van a poder vender ventas, o sea, vender productos. Esto también uno lo mira, oye, sí, pero es que es una transformación, porque estamos, por un lado, ayudando a digitalizar las pymes y por el otro lado, al mundo de hoy, y por otro lado, a dinamizar ventas. Y lo otro que estamos haciendo en las respectivas provincias, me voy a referir a Valparaíso, porque obviamente la radio es la que tiene la cobertura acá, haciendo una serie de ferias para poder vender productos. Por ejemplo, la Municipalidad de Viña ya hizo los últimos 2 fines de semana, no el que pasó, sino que los anteriores, en la Quinta Vergara, una feria Dale Pyme, que donde había muchas pymes que estaban vendiendo. Este fin de semana, aparte de todo el tema de los Vázquez, que era natural, en el Sporting de Viña había una feria gastronómica. A la cual, voy a decirle a los a los auditores que yo asistí y estaba buenísima. Había más de 80 entre restaurantes, cafeterías representados, y la verdad es que todo lo que comí transversalmente, tampoco puede ser mucho lo que uno almuerza un día domingo, estuvo muy, muy buena, todo era de muy buena calidad, muy bien, rápidamente atendido, muchas familias, lo que fue muy, muy interesante, así que felicito a estas organizaciones por hacer algo posible. Esto ha sido un trabajo, yo diría, público y privado. O sea, me parece estupendo. Hemos trabajado que hacer todo bastante bien. Después, por ejemplo, la Corfo, Claro, Corfo, Cercotec, la municipalidad, o sea, han estado ahí, todas estas organizaciones. Hemos tenido un trabajo bastante arduo. En algunos casos hemos estado, por ejemplo, en la Municipalidad de Viña trabajando, y por fuera están protestando y tirando piedras y tratando de romper los vidrios. Y así. Bueno, en Concón, por ejemplo, este fin de semana, y va a continuar durante los meses de lo que queda de diciembre, en el sector donde está el nuevo líder, el hiperlíder de Concón, ahí no me acuerdo la calle, también hay una feria más o menos para, de este tipo de emprendedores o las pymes. Magallanes. Claro. Sí. Después,
el Boulevard Marina Arauco también tiene la Cámara Regional de Comercio con Marina Arauco, están seleccionando varias pymes que la están llevando al Boulevard ahí, armaron todo un sector para que puedan vender sus productos. Estamos hablando de pymes saqueadas, pymes destrozadas, o sea que comercio detallista. Y a muy buenos precios, a muchos jardines, muchos... Y este miércoles se inaugura acá en la bodega Simón Bolívar, esa es la que está aquí al lado del puerto, sí. ¿ya? Una gran feria que yo creo que puede ser la más grande de la región, sí. Donde van a estar ofreciendo productos, una serie de pymes y de distintos rubros para poder vender. ¿Por qué? Porque esta fecha sabemos que para el comercio, que es el que está más dañado, por así decir, es relevante. O sea, tenemos la Navidad encima. A esa feria debemos asistir todos como para apoyar a nuestro gobierno regional y a nuestro país. Por supuesto, y esto está organizado entre varias entidades, porque está la empresa portuaria, el gobierno regional, la Cámara Regional de Comercio, se sumó a última hora también la Municipalidad de Valparaíso, o sea, todos están ahí contribuyendo para que esto resulte. Y también esperamos continuar con esto durante el resto del verano, porque hay ciertos hitos turísticos que marcan más o menos el verano. Esto más o menos para poder enfrentar en forma inmediata el tema de las pymes, pero obviamente sabemos que se nos viene un problema mayor, que esto puede ser, por así decir, una cosa momentánea. Una cosa momentánea va a parar. Y ahora, ¿cómo nos paramos hacia adelante? Ese es el gran punto. Bueno, y ahí es donde estamos desarrollando todo lo que es la agenda social, pero ya se aprobó también el presupuesto del año 2020, que aborda ciertos puntos iniciales de esta agenda social, pero ahí el ministro de Hacienda le ha pedido, al Congreso y a los partidos políticos y todo, oye, hagamos una hoja de ruta clara, porque aquí hay que equilibrar presupuesto, cuánto nos vamos a endeudar, con el acuerdo tributario que también está ahí, como quien dice, se aprobó en la Cámara de Diputados, pero entra ahora al Senado. Han habido algunos acuerdos, pero necesitamos ponernos todos de acuerdo porque esto tenemos que transitar al menos por 5 años al menos. Y las demandas pueden ser infinitas y los medios económicos muy finitos. Sabemos sobre todo la debilidad en que estamos. Javier, ¿tú querías hacer una pregunta? Sí, tenía varias inquietudes o comentarios que me quedan desde el primer bloque. Cuando Sergio mencionaba que el ministro, si bien ha sido un trabajo bastante arduo el que ha tenido que lidiar, y también el gobierno en general, para poder ser un buen receptor de las demandas sociales y distinguir, discriminar cuáles son las urgencias y cuáles son simplemente agua de un molino en particular o en concreto. Creo que hay señales que han sido equívocas, o por lo menos desde mi punto de vista, que a lo mejor deberían corregirse o darle un poquito algo más de argumentación política. Por ejemplo, cuando comenzó el estallido, todos coincidíamos que había por lo menos 3 o 4 grandes ítems que eran los más urgentes. Eso puede ser pensiones, salario, salud y educación, si lo queremos abordar un poco más amplio. Y por otro lado, ahora en las últimas semanas vimos que a mí me llamó mucha atención que el primer grupo al cual se le entregó una respuesta tangible y tuvo una cercanía con un ministerio en concreto, que no es el que precisamente Hacienda, fue a la demanda de no más tag. Sí, a mí me llamó particularmente la atención, y aquí también lo digo con cierta subjetividad. ¿Por qué? Porque dentro de todas las demandas y prioridades y urgencias sociales, precisamente como mencionaba muy bien Sergio, creo que a lo mejor no más tag no era dentro de las más urgentes o las prioritarias, considerando que por un lado tenemos un fuerte movimiento social que está pujando quizás por tener más ciclovías en las ciudades, descongestionar las ciudades, y por otro lado también tratar de acompañar al medio ambiente. Creo que precisamente la demanda de no más tag va en el sentido contrario. Entonces a mí me llama la atención fuertemente que tratemos de hacer o de permear el discurso que estamos enfocados en las demandas sociales urgentes, pero por otro lado encontramos que el interlocutor válido o el interlocutor que fue recibido de forma más próxima fue alguien que precisamente creo que no es el grupo o el grueso. Y por otro lado también aquí sale un poquito el corazón regionalista.
yo creo que no creo que no esté muy alejado de la realidad, pero cada peso que se invierte en Santiago es un peso que se deja invertir en las regiones. Entonces, por lo tanto, me parece que esas respuestas del gobierno creo que falta argumentación política, por un lado. En otro sentido, también respecto a lo que nos decía Sergio, y que comparto plenamente, es que nuestro país no va a poder recuperarse económicamente y socialmente si es que no tenemos una paz social, primero. Ese creo que es el requisito sine qua non para que podamos sentarnos a negociar, a crecer o a construir el Chile que queremos el día de mañana. Y en ese sentido también creo que falta del gobierno quizás una perspectiva de decisión para saber cuál es nuestro interlocutor o con quiénes podemos construir efectivamente la democracia. Porque hay un sector de los grupos políticos muy beligerantes, los cuales no creen en la democracia decididamente, y eso quedó plasmado en su omisión o en su ausencia en el Acuerdo por la Paz del 15 de noviembre. Y por otro lado también hemos tenido un mensaje beligerante de un grupo social que surgió misteriosamente post estallido, que se llama Unidad Social, que ahora Mesa Social, claro, que ahora la Mesa de Unidad Social, que ahora hemos descubierto que tiene una amistad bastante fraternal con Venezuela, producto de las declaraciones de Florencia Lagos, y por eso también a mí creo que es súper importante que el gobierno sea muy claro en con quiénes vamos a construir la democracia de aquí en los próximos 40 años, si estamos dando señales de apertura, por ejemplo, a la Mesa de Unidad Social que fue citada en el gobierno, una mesa que está compuesta por gente del Partido Comunista, del Frente Amplio, en la cual está dentro también gente de No Más AFP, de la CUT, de la fecha, la presidenta encargada de la fecha, la cual tenía un plazo de no más de 6 meses para llamar a elecciones, producto de que su elección en la fecha no había llegado al quórum, aún no llama a elecciones y continúa ella siendo la representante, se llama Emiliana Schneider, si usted quiere googlear. Y por lo tanto me llama mucho y profundamente la atención las señales que está dando el gobierno, abriendo la puerta a negociar con un actor el cual no ha sido pasado por la prueba de la blancura. No tiene primero una representación en la cual nosotros podamos responder, porque no tiene elecciones, fue algo que nació relativamente espontáneo. Entonces, por un lado, como mencionaba, tengamos ojo con las urgencias sociales y cuáles son las medidas o las respuestas que se le da a la ciudadanía, y por otro lado también creo que es súper importante la señal que da el gobierno cuando sienta a alguien en la mesa a negociar. Y aquí traigo a un ejemplo. La Fundación Libertad, en la cual yo me desempeño, se dedica principalmente a asesorar a centros de estudiantes y federaciones en la quinta región. Nosotros el año 2018 tuvimos un gran estallido también, principalmente en las universidades a través de la ola feminista. ¿Y cuál fue una de las características principales de la ola feminista? Fue que el movimiento feminista se denominó autoconvocado, asambleas autoconvocadas. Y estas asambleas autoconvocadas bypasearon a las estructuras orgánicas que tenían la política universitaria en ese momento. Por ejemplo, los centros de estudiantes de cualquier tendencia política o las federaciones de cualquier tendencia política. ¿Y qué hizo los rectores? Los rectores, al verse impedidos de poder solucionar el conflicto, y creo yo también mal asesorados estratégicamente, subieron a las asambleas autoconvocadas que no representaban más que a ellas mismas, que eran un grupo de 50 o de 60 mujeres que no eran presidentas de centros de estudiantes, que eran alumnos de base, como se denominan, y que un día despertaron y dijeron: autoconvoquémonos y hagamos una tercera institucionalidad, como la denominé. Los rectores las subieron a las mesas, las sentaron a negociar, y eso hizo que los centros de estudiantes y las federaciones perdieran la vocería, perdieran la legitimidad. Y creo que las señales que da el gobierno al sentar, a llevar a la moneda, a sentar junto al presidente a personas que no han ganado ninguna elección en ninguna parte, precisamente... Y son un grupo minoritario. Y queda un grupo minoritario, creo que nos da ese tipo de advertencias. Al final, ¿con quién construimos democracia? ¿Con las personas que creen que la violencia es un medio legítimo para imponer políticamente mi postura? ¿O con los partidos institucionales que están representados en el Congreso? Y seguirse tomando las universidades. Yo voy aquí a hacerme cargo solo de parte de lo que ha planteado Javier, pero efectivamente la Mesa de Unión Social fue invitada por el ministro del Interior a una reunión a La Moneda, pero eso yo creo que perseguía un objetivo muy claro, que era despejar
situación de la calle, por así decirlo. O sea, la Mesa de Unión Social hasta hace, de los últimos 15 días, estaba llamando todos los días a marcha por diversos motivos, diversas situaciones. Bueno, yo creo que ahí, obviamente yo no participé, pero lo que ha trascendido y lo que ha dicho el ministro del Interior es que ahí se conversaron, puede que no parece que no llegaron a un acuerdo, pero se le planteó la necesidad de terminar, lo que yo en algún minuto traté también de explicar, con estas marchas por el daño que se le está haciendo a la misma, digamos, causa social. O sea, por un lado, queremos esta agenda social, romper la desigualdad, o sea, disminuir la brecha, pero como esta situación de las marchas ha generado y terminan en estos actos vandálicos, por otro lado, con la destrucción, estamos generando más desempleo, más destrucción y aumentando a la larga la desigualdad o la pobreza. Y la pobreza y el populismo. Yo creo que, haciéndome un poco cargo de lo que tú, Javier, planteaba, el ministro del Interior citó o invitó a La Moneda a esta Mesa de Unión Social precisamente para hacerles ver, y pareciera que esto ha tenido un buen efecto, porque por lo menos desde esa reunión las marchas disminuyeron y ya ahora aparentemente estamos entrando en un clima de paz y que podamos, digamos, todos trabajar para resolver los temas de la agenda social. Ahora, con los minutos que me quedan, me quiero tomar un poco el micrófono, pero tratar de explicar cuáles son las prioridades en este minuto. Salud, con dos grandes puntos. Se está trabajando, y ya lo anunció el ministro de Salud, va a entrar dentro de los próximos días, una reforma a FONASA, o sea, una reforma legal para poder cambiar el Fondo Nacional de Salud, porque viene, como quien dice, un FONASA 2.0, da todas estas demandas de salud y todo para poder encauzar o poder meter bien los recursos y resolver el tema de la salud, que es algo que nos atañe a todos los chilenos. Y en salud también, lo otro que se tiene que resolver y se va a resolver y está trabajándose, es el tema de los medicamentos, los precios. Eso es muy importante. Que nos afecta a todos. Y ahí hay dos grandes aristas. Uno es un proyecto de ley que se está tramitando, esperamos que esta semana ya se termine, que es para que el Centro Nacional de Abastecimiento de la Salud, CENABAST, pueda intermediar en los precios de los medicamentos al ofrecer, digamos, ellos también medicamentos a través de una página web, y cualquier chileno lo pueda encargar, o sea, va a haber todo un mecanismo, y eso tendería a bajar los precios de estas cadenas de farmacia. Y segundo, es una ley que se llama Fármaco 2, que está tramitándose en el Congreso y ya fue aprobada, entiendo, en la Cámara de Diputados, pasado en el Senado, donde los médicos van a tener que, en su receta, designar o establecer un medicamento, pero no de marca. O sea, a ver, claro, de acuerdo a la dolencia, genérico. Claro, le tendrá que decir, oiga, el medicamento tendrá que tener, no sé, estas características, pero no que me compre el medicamento del laboratorio X. ¿Ya? ¿Por qué? Porque eso induce a que el paciente solamente puede comprar eso, y ahí hay una cosa que no está bien en el mercado regulado. Y aquí se va a trabajar también, en la semana, hace 15 días, entregó la Fiscalía Nacional Económica un estudio de todo lo que hay que hacer para regular bien el mercado de los fármacos o de los medicamentos. La Fiscalía Nacional Económica estableció este estudio, y me imagino que Salud ya lo estará trabajando, porque esto ha tenido bastante eco, digamos, dentro de la sociedad, y ahí van a tener que salir las distintas medidas para poder regular el mercado de los medicamentos, que evidentemente está con problemas en Chile. De la ISAPRE no se ha hablado nada al respecto. Es que primero va FONASA y después está el plan, la ISAPRE, el plan de salud garantizado, o sea, que todos tengan un plan, porque en este minuto un plan mínimo. Uno va a la ISAPRE, discriminación y de ahí, género, primero, edad. lo que pasa es que la ISAPRE hoy en día no es, o sea, es el problema, pero hay que ver que la gran población de Chile se atiende en FONASA. Perfecto. O sea, en cantidad de gente le afecta FONASA, o sea, sí. Porque el privado, por último, está pagando porque él tiene el recurso para pagar, pero la gente o la masa está en FONASA. Entonces, primero se va a atacar FONASA, y habrá que ver qué cosas se atacan después de ISAPRE. Por lo pronto, el plan de salud único garantizado, que es un solo plan común para poder comparar los precios entre una ISAPRE y otra, o sea, que en este minuto son tal cantidad de planes que es difícil comparar unos con otros, pero la prioridad va a estar en FONASA, que es donde afecta a la gran población. Eso es muy importante para nuestros auditores. Ya, el tema pensiones, ¿ya? Aquí, bueno. Espérate, le damos 2 minutos que Javier quiere hacer una. Sí, o sea, que
yo comparto plenamente la agenda social, y creo que esa es una de los caminos que tiene que seguir para que nosotros salgamos victoriosos de esta crisis. Sin embargo, me gustaría agregar algo respecto a lo que te había señalado primariamente respecto a la mesa de unidad social. Este estallido o la ruptura que hemos tenido dentro de la sociedad, principalmente a través de las movilizaciones más violentas, generalmente ha sido coordinada u organizada o convocada a través de redes sociales. Creo que ese ha sido el nuevo componente que hemos visto en este movimiento. Las redes sociales y en particular de Instagram. Instagram, ¿por qué? Porque las personas que han liderado las manifestaciones y que han agitado con más fuerza las cacerolas precisamente son los millennials. Y hoy por hoy la red social preferente del millennial es Instagram. Entonces, bueno, ¿y por qué digo esto? Porque yo, aquí para poner un poquito aquí al debate y también con mucho respeto, no estoy completamente de acuerdo en que el hecho político que marcó la invitación de la mesa social a la moneda haya sido lo que generó este síntoma de apaciguamiento. Yo creo que fue más que nada la realidad. La realidad responde a que nuestra sociedad primero estaba agotada de tantas manifestaciones, segundo que, como tú señalabas, el país tenía que trabajar en algún momento, luego de 3 semanas de este carnaval viene la resaca, y la resaca implica a lo mejor volver a las 8 de la mañana a ir a nuestro puesto laboral. Y por otro lado, aquí hago el nexo con las redes sociales. Luego de la reunión que tuvo el ministro del Interior junto a los voceros o los destacados de la mesa de Unidad Social, por lo menos Valparaíso, ha tenido movilizaciones, manifestaciones y convocatorias todos los días. Por eso también hago aquí a través tuyo, Sergio, la extensión para que a lo mejor nuestro gobierno regional tenga un poco la mirada también en las redes sociales. Son fuentes de información abierta en la cual nosotros podemos estar en contacto de lo que está sucediendo en los movimientos de base. Y por otro lado, acá reitero el punto, esta mesa a la cual desde mi punto de vista no tiene una representación legítima, real o por lo menos comprobable, me llamó fuertemente la atención. No así, quizás la real comunidad de base, luego de la familia, hoy por hoy son los vecindarios, y los vecindarios están representados a través de sus juntas de vecinos, las cuales son electas. Yo creo que una buena señal en la cual nosotros podemos recibir de primera fuente cuáles son los problemas de nuestros barrios es a través de las juntas de vecinos, de la directiva de juntas de vecinos. Eso es muy importante. Eso creo que podría ser un poco más importante y menos ideologizado para poder encontrar las reales urgencias sociales, porque lo que hicimos, siento yo, en ese momento, de haber convocado a esta mesa, es darle el amén a un grupo vociferante que además marcó el punto político para ellos, llegando con sus pañuelos verdes, rojos, morados y con los ojos tapados. Absolutamente. ¿Qué opina Sergio de eso? Pero, Juan Enrique, No, quería agregar esto a la mesa de unidad social, amigos auditores, recordar que son bien populistas los petitorios que ellos hacen. Sí. Y voy a citar uno que me acuerdo en este momento, que es el aumento del sueldo mínimo a 500.000 pesos, que significa, idealmente todos lo deseamos, pero es imposible. ¿Quién pagará esa farra después? Sí. Entonces ese tipo de cosas es lo que yo creo desperfila además a la mesa de unidad social en su planteamiento. Sí, y como último dato, yo creo también de que quizás las manifestaciones han bajado, o la convocatoria que tenía la mesa de unidad social ha disminuido, precisamente porque poco a poco han empezado a salir a la luz cuáles son realmente la composición de esta mesa. Como había mencionado, gente del Partido Comunista, del Frente Amplio, tiene un domicilio político conocido. Entonces, cuando uno ve un sesgo ideológico y la gente de buenas intenciones que salió a marchar desde el 18 en adelante porque quería mejor salud, mejor pensiones, mejor sueldo, se da cuenta, chuta, a lo mejor parece que nos estaban utilizando. Bueno, Sergio. A ver. Javier, me disparaste hartas cosas, pues, por parte. Vamos a hacer una reunión 2 con Sergio. Sí, pero a ver, yo creo que yo vuelvo al punto. Aquí, al haber toda esta movilización social, si el gran problema que había es que no habían interlocutores válidos con los cuales entender. Por lo menos ahora no. Entonces, el ministro del Interior tiene el deber de, al menos aquellos que se visualizan en este movimiento social de que están llamando a estas protestas, dialogar con ellos, por lo menos para empezar, y eso es lo que yo quiero plantear. O sea, evidentemente tú puedes tener muchas razones, muchas cosas, pero ponte en la posición del ministro del Interior, que tiene que de alguna manera tratar
de producir la paz social a como dé lugar. Y él, ¿qué es lo que hace? Invita a esta mesa, porque al menos son líderes que están llamando a movilizar, por lo menos visible, porque por las redes hoy en día es muy difícil visibilizar quién está llamando o quién es el que está impulsando esto. Válido. ¿Ah? Entonces, muy válido. la tarea del ministro del Interior es precisamente esa, ¿ya? Ahora, que la agenda es amplia, sí. Yo quiero volver, los pocos minutos que quedan, Un minuto, ¿ya? Aquí hay un llamado concreto del ministro de Hacienda que ha pedido a el estamento político, a la gente o a lo social, que bueno, hay una invitación abierta que todavía no se ha recogido, pero es pongámonos de acuerdo qué vamos a resolver, cómo lo vamos a resolver y con qué prioridad. No más marchas, más sillas. O sea, claro, ese es el slogan. Ese es un buen llamado para cerrar nuestro programa. Sí, No más necesitamos ahora sentarnos porque evidentemente las lucas no dan para resolver todo de golpe y porrazo. O sea, tenemos que planificar bien ahora cómo lo vamos a hacer y no nos olvidemos nunca que también tenemos que impulsar el crecimiento del país. Eso, porque no podemos o sea, las lucas se generan a través del crecimiento cuando uno recauda tributos. Y eso es una variable que también tenemos que trabajar ahora mediante un acuerdo tributario, que es el llamado al ministro de Hacienda, para poder establecer las reglas del juego con las cuales vamos a transitar y vamos a crecer para tener tributos para poder redistribuir en esta agenda social. Bueno, eso queda para un Sergio Cabezas 2, una próxima entrevista. Sergio, me parece muy interesante lo que has planteado, te agradezco montones tu visita Muchas hoy. gracias. Agradezco a Javier, a Juan Enrique, nos vemos el próximo lunes en nuestro programa Reunidos Revelando, auspiciado por Asofar, Asociación Gremial. Muy buenas tardes.